Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Hoy vamos a comenzar con temas que tienen que ver con la educación pública básicamente. Algunas cifras que se han ido conociendo en los últimos días que tienen que ver con los niveles de repetición. Ahora vamos a ver qué tan importantes son justamente esas cifras y esos datos. Pero para que ustedes tengan una idea, se habla de un 32,3% de estudiantes del ciclo básico que repitió en el total del país. Pero si observamos con una lupa lo que pasó en Montevideo, es prácticamente de un 41% ese nivel de repetición en el ciclo básico. Entre el 2004 y en el 2012, en todo el país, en el ciclo básico, se pasó de un 25,9% a un 32,3% de repetición, y en Montevideo del 32,1% al 40,8%. Esas son cifras oficiales que se han conocido en estos días. Estamos recibiendo a Pablo da Silveira, que es un hombre especializado en el tema de la educación, para hablar justamente de estos datos y cómo se leen o qué lecturas se deben hacer justamente de este tipo de cifras. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación a conversar. Cuando te dicen cuando te revelan estos datos o conoces estos datos oficiales, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, lamentablemente no una sensación de sorpresa, porque estos datos son convergentes con mucha otra cosa que conocemos en materia educativa. Y en conjunto todos ellos confirman lamentablemente una imagen de desastre, ¿no? Estamos en un momento en el que realmente se nos ha desplomado la educación pública, de modo que los datos que conocemos sobre abandono son terribles, los datos que conocemos ahora sobre repetición son terribles. Dentro de poquitos días se van a conocer los resultados de la cuarta participación de Uruguay en las pruebas PISA, que están previstas ahora para la primera semana de diciembre. Es probable que también no se den malas noticias por esos lados. Bueno, cuando un enfermo está muy mal, todos los signos vitales se deterioran y por todos lados aparecen evidencias de esa enfermedad grave. Y eso es lo que nos pasa con el sistema educativo. Se nos enfermó y está muy grave. Por ahí hay una frase de José Olivera, que es un dirigente de la Federación de Profesores de Secundaria, preguntado justamente por estos datos y estas cifras. Él dice: en la época de Germán Rama también había gurises con 60 faltas y poco rendimiento, pero igual pasaban. No se mostraban en aquel momento las estadísticas. Bueno, José Olivera es uno de los tantos responsables directos de este desastre, porque es un hombre con mucho poder, es un hombre que está entre los principales dirigentes sindicales de la enseñanza, es un responsable directo de la inmensa cantidad de pérdida de días de clase que ha habido por consecuencia de los paros. Es un responsable directo de todos los bloqueos que se han hecho o de todos los intentos de bloqueo, como en el caso del ProMejora, que se han hecho ante cualquier iniciativa que intente mejorar un poco las cosas. Y en lugar de pedirle perdón a los uruguayos, que es lo que tendría que hacer él y algunas otras figuras, pedirles perdón todas las mañanas por haber contribuido a crear este desastre, se dedica a intentar zafar del lazo y echarle la culpa a otros. Es una pena que sea así, es una pena que las figuras públicas que hoy tienen más influencia en la educación tengan ese tipo de actitud. Es una pena que los uruguayos todavía no nos hemos dado cuenta de que eso es inadmisible y que figuras con el grado de responsabilidad de Olivera o con el grado de responsabilidad del director de enseñanza secundaria o con el grado de responsabilidad de los integrantes del CODICEN, o de los políticos que han apoyado todo esto, que cuando cualquiera de estas personas salen con este tipo de reacción, a echarle la culpa a otro, a decir yo no tengo nada que ver, esto siempre así, que es mentira, ¿no? No fue siempre así. Bueno, a quienes hacen eso tendríamos que sancionarlos duramente como ciudadanos. ¿Dónde está tú hace muchos años que estás trabajando en el tema educativo? Correcto. ¿Dónde está el problema o por qué se da esa diferencia en los niveles de repetición? ¿En el ciclo primario, en la escuela pública y después el pasaje al liceo? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Es un misterio. Hay dos tendencias opuestas. En primaria, los niveles de repetición vienen bajando desde hace unos cuantos años, y en particular el nivel de repetición del sexto año de primaria es muy bajo, es del orden del 1%. Al año siguiente, en primer año de secundaria, de enseñanza media,
el nivel de repetición sube al 30%. Es un shock tremendo allí, ¿no? Hay algo muy raro y ciertamente uno no puede pensar que los chicos se volvieron tontos entre diciembre de un año y marzo del año siguiente. Algo estamos haciendo muy mal en algún lado. O bien en primaria estamos dando los pases a mucha gente que no estaría en condiciones de iniciar la enseñanza media porque no ha aprendido lo que tiene que aprender, o bien la articulación entre primaria y secundaria está muy mal hecha, o alguna otra explicación de ese tipo hay que tener. Pero es un caso rarísimo, uno mira el mundo y no hay casos similares de un país que tenga esas dobles tendencias opuestas, a la caída de repetición primaria y a la explosión de la repetición en los primeros años de la enseñanza media. ¿Y qué rol puede tener el docente? Escuchábamos a Astori, el vicepresidente de la República, hace pocas horas decir, asumir estas cifras y esta situación crítica en secundaria y decir se necesitaría una exigencia mayor sobre el nivel del docente y un seguimiento permanente. Yo estoy totalmente de acuerdo con las declaraciones que hizo el vicepresidente Astori en las últimas horas. Lo que no entiendo es por qué votó la ley de educación de la administración anterior que nos condujo en buena medida a esta situación y por qué apoyó muchas medidas que creo que han agravado el problema. Por supuesto que los docentes son la pieza clave en la vida educativa. Estudios que se hacen en todas partes del mundo, en los contextos más diversos, confirman que de todos los factores que influyen en el aprendizaje de los chicos, aquel que individualmente tiene más peso es la calidad de los docentes. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay que hacer para tener docentes de alta calidad haciendo un trabajo de alta calidad en los salones de clase? Porque no alcanza con desearlo intensamente. Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas. En primer lugar, hay que formarlos bien, muy bien, cosa que no estamos haciendo. Y el desastre de la formación docente en Uruguay en este momento tiene unas proporciones realmente asombrosas. Por ejemplo, la pérdida de alumnos, el bajísimo nivel de egresos del IPA. Nunca el IPA produjo menos egresados en la historia del país como ahora. En segundo lugar, hay que pagarles mejor. Por supuesto que les estamos pagando mal a los docentes. Hay que pagarles mejor. Pero eso no alcanza. Una cosa que tendríamos que tener muy claro los uruguayos es, hace 10 años que venimos aumentando sistemáticamente el gasto educativo. Hoy estamos gastando bastante más del doble en dólares constantes que hace 10 años. Y sin embargo, estamos cada vez más metidos en problemas. Entonces, la plata es parte de la solución, pero no es toda la solución. La plata se puede usar bien o se puede usar mal. Y cuando se usa mal, se la tira. Cuando se la usa bien, se consiguen buenos resultados. De modo que sí hay que pagarles mejor, pero además, por ejemplo, hay que darles mejores condiciones para el ejercicio de su profesión. El docente, tal como está concebido en Uruguay, en primer lugar, es un individuo totalmente aislado. No es un miembro de un equipo de trabajo, sino un individuo aislado. Eso se ve, por ejemplo, en cómo se eligen las horas docentes, donde cada docente elige a ciegas, sin saber quiénes son los otros docentes que están eligiendo en un mismo centro. Pero eso se ve también en cómo funcionan las inspecciones. Cuando un docente en un liceo recibe un inspector, ese es un problema personal de ese docente. Si le va bien o le va mal, es un problema de ese docente. Los demás docentes quedan totalmente por fuera del asunto. Entonces, en lugar de crear las condiciones para que los docentes estén trabajando en equipo, rodeados de gente que creen en las mismas cosas que ellos, que hacen las mismas apuestas acerca de cómo conseguir buena educación, no, los largamos de a uno ahí como exploradores a ver qué pasa. Además, no premiamos la calidad de su trabajo. Lo único que premia el sistema educativo en la carrera docente es envejecer. Los aumentos salariales, por ejemplo, están directamente ligados a la edad. Cuanto mayor es un docente, más va a cobrar. Si hace bien las cosas, si las hace mal, si se preocupa, si no se preocupa, eso no tiene absolutamente ningún impacto. Pero además de todo, y tal vez sea lo peor, hemos reducido a los docentes a unas especies de correas de transmisión que están obligados a hacer lo que deciden otros. Hay unos planes y unos programas que especifican con mucho detalle qué hay que hacer, en qué orden hay que hacerlo, sirviéndose de qué metodologías, incluso qué bibliografía,
y los docentes son simples ejecutores. Yo te preguntaría, imaginemos que la actividad de un periodista televisivo fuera así. Tú llegas al estudio y encontrás una hoja que te dice de tal hora a tal hora hablar del tiempo, de tal hora a tal hora tiene que entrevistar a fulano de tal, tú no decís quién, viene decidido de antemano. Estas son las preguntas que hay que hacerle. Este es el orden. Se volvería muy poco atractiva la tarea del periodista televisivo. Bueno, algo parecido estamos haciendo con los docentes. Les estamos dejando muy poco margen para su desarrollo profesional. Después los invitamos a congresos educativos y asambleas y cosas por el estilo, que son grandes escenarios para vocear consignas. Pero en lo que importa, que es en la de todos los días, en cómo resolver los problemas que enfrentan los centros educativos, en cómo resolver los desafíos que plantean los alumnos, le damos muy poquito espacio para que se desarrollen. Pablo, tú has integrado, estás integrando un equipo asesor en política, en este caso en la candidatura de Luis Lacalle Pou. ¿Ves al sistema político, en este caso asesorando desde la oposición, bien enfocado en el tema de la educación? Veo al sistema político más sensibilizado con el tema. Si uno repasa todos los candidatos de todos los partidos, el tema educativo está muy presente. Está muy presente en lo que uno puede escuchar decirle a Lacalle Pou, pero a Jorge Larrañaga, a Pedro Bordaberry, a Sendik, es un tema que está en la agenda. Creo que eso es bueno porque quiere decir que somos conscientes de que tenemos un problema serio y somos conscientes de que tenemos que resolverlo. La pregunta es, ¿cuántos de esos políticos están dispuestos a hacer lo que hay que hacer? Porque acá hay que ponerle el cascabel a varios gatos. Acá hay varias cosas que están desmadradas. ¿Cuál te parece que son las más graves? Bueno, yo creo que lo central es que los que gobiernan la educación tienen que ser los representantes de los ciudadanos, no los representantes de los sindicatos. Y en esto nos hemos ido totalmente de cauce en los últimos 10 años. Y cuando uno hace eso, el sistema educativo inevitablemente termina priorizando los intereses de los trabajadores sindicalizados sobre los intereses de los usuarios del sistema, que son los alumnos y sus familias. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es volver a decir, la educación es un tema político en el mejor sentido del término, es decir, es un tema ciudadano. Y es un tema que tiene que ser resuelto con un fuerte protagonismo de los representantes de la ciudadanía. Bueno, hay que ver cuántos de los políticos que hoy hablan de educación están efectivamente dispuestos a ponerle el cascabel a ese gato. Gracias por habernos acompañado. Un gusto, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a seguir hablando del tema educativo, vamos a recibir al sociólogo Gustavo Leal para tener otra mirada también de estos datos que se conocen sobre la situación en la enseñanza secundaria, cifras que compartíamos en el comienzo del programa. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.